Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza como nos quedamos la semana pasada, en donde hablábamos de que los falsos cristos y los anticristos son engañadores. Lo que pasó en este país, o cómo inició la independencia de este país, fue por medio de la inconformidad de los sacerdotes de aquel entonces en el clero católico. Esa fue la principal causa de buscar la independencia, no tanto ayudar a las personas, porque ellos mismos recibían un trato diferente del alto mando católico, el cual les dejaban muy pocas riquezas y eran discriminados también. ¿Por qué? Dice, porque el régimen católico que permitía a los más poderosos que explotaran y esclavizaran hasta matarlos a sus mismos hermanos de fe católica, los cuales eran indígenas y mestizos, sin tomar en cuenta que ellos con sus trabajos y contribuciones impuestas arbitrariamente por el clero, como los diezmos, las primicias, cooperar para sus santos patronos, para misas, etcétera, etcétera. Con todo esto, el clero católico se enriqueció inmensamente hasta alcanzar que se les llamara los banqueros de la Nueva España. Los hacendados, a quienes se les había dado la tierra y un grupo de indígenas para que se sirvieran de ellos incondicionalmente con el trabajo de estos, también se enriquecieron inmensamente. Mientras tanto, ellos vivían en holganza, teniendo todo lo material, pero en vez de agradecer, los despreciaban más y más los oprimían. Cristo, por el apóstol Pablo, aconseja: se sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Y estos, los papas, hasta el clero menor, párrocos, la avaricia es lo que los ha caracterizado y han llegado hasta el crimen por obtener dinero o bienes terrenos. Por Pablo se aconseja: así teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de grandes dolores. 1 Timoteo 6, 8, 10. Cristo Jesús aconseja: mirad y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Está escrito: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Sofonías 1:18. Arrojarán su plata por las calles y su oro será desechado. Su plata ni su oro
no podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto la gloria de su ornamento pusieron en soberbia, e hicieron en ella imágenes de sus abominaciones, de sus estatuas. Ezequiel 7, 19, 20. Esto le espera a todo aquel que ponga el corazón en las riquezas de bienes terrenos, como al clero católico. La palabra de Jehová aconseja: no trabajes por ser rico. Proverbios 23:4. Y es así que el clero católico jamás ha hecho caso a estos consejos de Dios, pero sí oprimiendo hasta matar de hambre a los pobres para enriquecerse de él, como la historia lo testifica. El clero y los suyos cierran sus oídos a los consejos y mandamientos de Dios. Dios dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 14:31. Así que el Papa y los suyos por siglos han afrentado a Cristo y a su Padre al oprimir al pobre y robarle su salario. La palabra de Dios nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. Es así que el clero romano y los suyos, los ricos, no solo han oprimido y muerto al pobre, han perseguido y han matado con saña a los que han salido a defenderse del pobre. A muchos los mataron cruelmente. Y aún así, a sus propios, por la rebelión, les cortaron la cabeza y las pusieron en lugares donde pudieran ser vistas. Todo para que todos los vieran. Son maestros para disfrazar su verdadera personalidad, como su padre Satanás se transfigura en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Como sucedió en la historia cuando mataron a Obregón y levantaron el pueblo en armas contra Calles, sin importarles que católicos eran los cristeros como los del gobierno. Esto no les ha importado jamás, y por siglos han guerrado católicos contra católicos. Guerra por las tierras que poseían los obispos. Esta guerra fue entre el pontífice Gregorio VII y el emperador alemán Enrique IV por los años de 1073 y 1124. De Gregorio VII
al Papa Honorio II como 50 años. La historia dice, el monje Hildebrando, consejero de Roma, luchó porque el Papa fuera elegido exclusivamente por los cardenales que representaban la cristiandad universal, pues los papas eran elegidos por los reyes y emperadores. Después de haberlo logrado, el propio Hildebrando ocupó el solio pontificio con el nombre de Gregorio VII. Entonces inició su obra reformatoria y prohibió la simonía e instituyó el celibato, que fue cuando se prohibió a los sacerdotes casarse, para que ningún señor feudal se atreviera a conceder a su antojo las dignidades eclesiásticas, y decretó la excomunión para los desobedientes. Entonces los reyes protestaron, porque siendo los obispos sus vasallos, disponían de una parte de su feudo, y someterse dócilmente a la decisión de Gregorio VII era tanto como abandonar en manos de la Iglesia las tierras que pertenecían a obispados y abadías. Aparecieron pues los conflictos entre el poder civil y el clero, conocido como la querella de las investiduras. El primer conflicto estalló entre el emperador de Alemania, Enrique IV, y Gregorio VII, y duró cerca de medio siglo. El emperador contravino a los ordenamientos del Papa mediante un consejo de obispos simoniacos que él reunió, y empezó la lucha, y los principales señores feudales, que eran católicos contra católicos, y el Papa como su jefe, ellos eran de Alemania, apoyaron al Papa, y Enrique IV tuvo que humillarse a Gregorio VII en la ciudad de Canosa. Pocos años después, el emperador de Alemania se vengó de esta afrenta, y Gregorio VII murió en el curso del conflicto. Es así, hermanos, como la historia nos dice cómo se usurpó la verdadera iglesia de Jehová, cómo se asentó el mal en el trono de la iglesia de Jehová, pareciéndose a ser Dios y vistiéndose o disfrazándose de luz para engañar a muchos en el mundo, los cuales estos han sido arrastrados al error y han perdido la salvación, porque han sido arrastrados a doctrinas de errores. Todos sus fieles han sido engañados, y muchos conocen la historia, pero así es y así ha de ser. No la escucharán ni lo entenderán, y prefieren seguir en el engaño. La doctrina católica no es la doctrina de Jesucristo. Jesucristo nos dice, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. San Juan 8:16. Dos señores, dos dioses, el Padre y su Hijo.
Primera de Juan 1:3 y segunda de Juan capítulo 9. Esto está escrito en ese libro que tiene por nombre de hombres Biblia, el cual ellos lo usurparon, usurpando las escrituras, lo juntaron y lo hicieron ese libro, y ellos mismos les pusieron ese nombre, y ellos mismos los portan en sus manos. Ahí está escrito, mas lo contrario ellos enseñan. Dice, ¿cuáles son los principales misterios de la religión? Los principales misterios de la religión son el de la Santísima Trinidad. El primero es el misterio de un Dios uno y trino, o misterio de la unidad y Trinidad de Dios. ¿Qué es el misterio de la Santísima Trinidad? El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Esto lo dice en el libro que ellos hicieron, con el cual han engañado a muchos, llamado Doctrina Cristiana, página 24. El bautismo significa zambuir o sumergir en agua. ¿Cuántos bautismos hay? Hay solo uno. San Pablo nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. ¿Para quién es el bautismo en agua? Para el que crea la doctrina de Cristo. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:15-16. Es así que los pequeños no pueden creer. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo deriva de la palabra griega bautisma y significa sumergir o meter a la persona debajo del agua, sepultarla en el agua, que el agua lo cubra. San Pablo nos dice, no saben, dice, o no saben que todos somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él en el agua a muerte por el bautismo. Romanos 6:3-4. Este testimonio de San Pablo justifica que bautizar es sumergirse o sepultar en el agua a la persona. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el río Jordán. San Mateo nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. San Mateo 3:13-16 y Marcos 1:10. Si se dice que subió luego del agua, esto da a entender con claridad que estaba sumergido en el agua. Jesús no fue bautizado cuando era pequeño, fue bautizado cuando empezaba a ser de 30 años aproximadamente. San Lucas 3:21-23. ¿Qué es lo que enseña la doctrina católica? ¿Quiénes han de ser bautizados? Dicen en los niños que no han llegado al uso de razón
El bautismo tiene por objetivo borrarles el pecado original e introducirles en el seno de la iglesia, pero los adultos que lo reciben con las debidas disposiciones, el bautismo borra también todos los pecados mortales y veniales que hubieran anteriormente cometido. Tal es la enseñanza de los doctores y la creencia de la iglesia, y lo dice en su libro Doctrina Cristiana, página 209. No es según Cristo, es según los hombres. La doctrina de Jesucristo nos dice: el alma que pecare, esa morirá, será condenada. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:4-20. La palabra de Dios nos dice que los hijos no serán culpados por las maldades que hicieron sus padres. Entonces, al ser así, los niños no nacen con el pecado de origen o de sus padres, como lo enseña la doctrina católica, que el niño nace con la culpa del pecado de sus padres, el pecado original, y fuera de la iglesia, el bautismo los introduce al seno de la iglesia, y si el niño no es bautizado, dicen, y muere, es castigado en el limbo. La doctrina enseñada por Jesucristo nos enseña esto. ¿De dónde lo tomaron ellos? Ellos dicen, lo enseñaron los doctores, así lo cree la iglesia, y es según Santo Tomás y el Concilio de Trento. Esto lo dice en la Doctrina Cristiana, página 208. Tomás de Aquino, llamado por el clero católico doctor en doctrina de la Iglesia Católica, nació en 1225 y murió en 1274. Tomás de Aquino nació 1192 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para cuando Jesús murió, ya había enseñado su doctrina a los apóstoles, y al resucitar les ordena: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. 1192 años después nació Tomás de Aquino, el que enseñó la herejía del bautismo a los niños y que los hace manifiesto y que lo hace manifiesto en la doctrina católica. El Concilio de Trento o de Tridentino fue celebrado en los años de 1545 y 1563, en el reinado de los papas Pablo III, Julio III y Pío IV. Esto lo dice en la Doctrina Cristiana, curso superior, página 335. ¿Cómo se administra el bautismo y quiénes fueron bautizados? Según el testimonio del apóstol Marcos, Jesús sentenció: el que creyere
y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:16. Se entiende que para ser bautizado primero hay que creer a la doctrina de Jesucristo, el Evangelio. Desde luego que el bautismo no es para pequeños y mayormente para los recién nacidos o mamantes. Estos no tienen facultad de creer a la doctrina y de analizar si es buena o es mala y si es razonable lo que se les enseña o es herejía. Ellos son santos, ellos no han hecho maldad, por lo tanto no han pecado. Al contrario, de los pequeños es el Señor. El Señor dijo: dejad a los niños y no les impidáis de venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. San Mateo 19, 13, 14. Es por eso que por su santidad ellos no han pecado. Dice: mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la paz de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 18:10. Jesús había dicho: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Al decir de Cristo que los espíritus de los niños ven constantemente la faz de su Padre, esto justifica que los pequeños son santos y son limpios de corazón y no han pecado. No han desobedecido los mandamientos del Señor Jehová. Pues pecar es desobedecer o traspasar lo que Dios manda. El apóstol Juan dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Literalmente, el pecado no es una mancha, es un delito. San Juan dice: toda maldad es pecado. 1 Juan 5:17. Los pequeños no hacen maldad. Los recién nacidos no pecan, ni de palabra, ni de obra o de pensamiento, porque no hay en ellos malicia ni facultad para hablar u obrar, y no son culpables de la maldad de sus padres. Pero la doctrina católica los condena afirmando que son culpables de la maldad de sus padres y del pecado original, y se escandalizan de los niños. San Mateo 18:6. Y exigen que se les bautice para que sean salvos. Jesús enseñó: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los niños sanos están de pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el mismo hombre lo va cambiando y le va enseñando. En sus padres está el enseñar la buena obra, la rectitud, la bondad, el amor. En sus padres está enseñar la verdadera doctrina de nuestro Señor Jehová. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen todos aquellos que no creen verdaderamente a la doctrina de Jehová? Ríen cuando los niños se empiezan a corromper
cuando empiezan a entender y las primeras palabras que hablan son groserías o son maldicencias y sus padres se ríen como si fuese una gracia, mas el niño no lo aprendió por sí solo, sino que lo aprendió de ellos mismos. De escuchar se aprende. También manifestó, dice, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Mateo 9, 12, 13. Los niños son santos, no entienden que arrepentirse se da testimonio, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. No niños. Solo en la doctrina católica romana se enseña estas herejías. Esta es la doctrina de la bestia del anticristo. Y los que eran bautizados lo eran porque habían creído a la doctrina. Está escrito: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Creyeron y fueron bautizados. El clero católico no oculta que en la verdadera iglesia de Jesucristo, de Jesús, antes que ellos se apoderaron de ella, bautizaban sumergiendo en el agua a la persona. Dicen, antiguamente se bautizaba por inmersión, sumergiendo en el agua a la persona. Y por aspersión, rociándoles el agua. Mas ahora se bautiza generalmente por infusión. El bautismo actual, que es chorreándoles el agua en la cabeza. Esto está en su libro Doctrina Cristiana, curso superior, página 210. ¿Quién les autorizó a mudar el bautismo establecido por el Señor Jehová para perdón de pecados? Jesucristo no. Pues lo que Dios ha ordenado es inmutable y permanece para siempre. Se ordena: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 4:2. Jesús exhorta: porque yo protesto a cualquiera que oye a las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Así pues, el clero católico
le ha quitado y le ha añadido a la doctrina de Jesucristo hasta hacerla diferente. Las plagas escritas en la Escritura son ellos en toda la iglesia y no están escritos en el libro de la vida. Malaquías 3, 16, 18. Está escrito. Y el que no fuere hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 15. Consideremos esta verdad. Tenemos vida en Cristo por la palabra. El apóstol Santiago nos dice que Dios de su voluntad nos ha engendrado y nos ha dado la vida por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18, Apocalipsis 1:23. Jesús dijo a Satanás: no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:18. Jesús nos dice: las palabras que yo os hablo con espíritu, son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si la palabra de Dios manifestada por apóstoles y profetas, tenemos vida en Cristo, y el clero católico ha mudado completamente, es por eso que el católico no tiene vida en Cristo y no tiene la palabra de Dios. Cree y obedece doctrinas y mandamientos de hombres, y Jesucristo les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. San Mateo 15, 7, 9. Es así como han mudado todas las cosas, y aún así tienen fieles por todo el mundo. Creyendo a doctrinas falsas, amigos. Como ahorita, con toda esta maldad que nuestro Dios ha enviado al mundo, a la tierra, por todas las maldades que en ella hay, con el afán de abrir sus templos y poder seguir teniendo a sus fieles, los cuales son de los que reciben su riqueza. Han hecho bautismos y han hecho bendiciones, incluso con aspersores. He aquí hasta dónde llegan para poder mantener su riqueza y para poder seguirla obteniendo. ¿Creen que es por dar salvación a sus fieles? Al contrario, ellos saben y siempre han sabido que los tienen engañados. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Para algunos podrá ser nuestra enseñanza, nuestra doctrina errónea. Muchos pensarán que estamos criticando las otras religiones. Nosotros lo que hacemos en realidad
en esta iglesia, la cual no es ni Pentecostés, ni somos testigos de Jehová, ni somos mormones, ni somos de ninguna otra congregación, sino una iglesia nueva a la cual servimos solamente a nuestro Señor Jehová Padre y a su Hijo Jesucristo, el cual es el verbo de Jehová y en el cual está la palabra del Padre. Si nosotros decimos todo lo que hacen y dicen los demás, es para que nosotros comprendamos y entendamos y sepamos diferenciar la verdadera doctrina de Cristo y no caer en los errores que otros han caído. Es por eso que en nuestras enseñanzas se habla de lo que enseñan y dicen muchas otras más congregaciones para conocer los errores y no caer en los mismos de ellos.